Hombre encuentra un anillo de lujo en el gimnasio, al devolverlo mira lo que hizo el dueño. La alarma del teléfono celular se activó, sacudiendo bruscamente a Alejandro de su profundo sueño. Todavía medio adormilado, tanteó en la mesa de noche hasta encontrar el móvil y apagar la chillona alarma. Eran las 5 de la mañana, hora de prepararse para ir al gimnasio antes del trabajo. Con gran esfuerzo, Alejandro apartó las mantas y se sentó al borde de la cama. Su esposa, Elisa, permanecía dormida a su lado, exhausta después de pasar otra larga noche cuidando de su pequeña hija enferma, Lucía. La niña de 5 años padecía una rara enfermedad cardíaca y necesitaba cirugía para reemplazar una válvula defectuosa. Alejandro pasó junto a la habitación de Lucía de camino al baño para ducharse. Observó la respiración superficial y el semblante pálido de su hija mientras dormía. Una punzada de dolor le atravesó el pecho al verla tan frágil, pero rápidamente sacudió esos sentimientos para mantenerse fuerte. Después de ducharse rápidamente, se vistió y se dirigió a la cocina. Preparó una proteica licuado de proteínas, tomó las llaves del auto y salió a la fría oscuridad de la mañana de invierno. Manejó hasta el centro deportivo a las afueras de la ciudad donde había sido miembro los últimos 3 años. Aparcó, entró y fue recibido por el personal de la recepción. «Buenos días, Alejandro. ¿Cómo sigue la pequeña Lucía?», preguntó Antonio, el recepcionista más antiguo. «Igual, gracias por preguntar. Solo espero que pronto consigamos el dinero para esa cirugía», respondió Alejandro esbozando una débil sonrisa. Alejandro se dirigió a los vestuarios. Se cambió la ropa por unos pantalones cortos, camiseta y zapatillas deportivas. Comenzó su rutina diaria haciendo media hora de cardio en la cinta para entrar en calor. Luego levantó pesas, haciendo una serie distinta de ejercicios para brazos, pecho, piernas y espalda. Mientras se ejercitaba vigorosamente, no podía evitar que su mente divagara en los problemas que enfrentaba su familia. Como taxista, apenas ganaba lo suficiente para pagar las cuentas esenciales como la hipoteca, los servicios, el auto y la guardería de Lucía. Pero desde que a Lucía le diagnosticaron esa rara enfermedad, las facturas médicas se habían disparado. Alejandro ya se había endeudado tanto que el banco se negó a darle otro préstamo, por lo que no tenía idea de cómo seguir pagando los medicamentos caros, los costosos análisis de laboratorio y las infinitas consultas con especialistas. Y ni siquiera habían empezado con los gastos de la cirugía, que podían alcanzar varios miles. Completamente abrumado por la deuda, Alejandro incrementó sus horas trabajando como taxista e incluso consiguió un empleo de fin de semana en una tienda. Pero por más que trabajaba, nunca alcanzaba a pagar todas las facturas médicas. Estaba desesperado, sintiéndose un completo fracaso como esposo y padre por no poder proveer lo que su hija necesitaba. Después de terminar su último set de sentadillas, Alejandro se derrumbó en el suelo agotado, con el rostro enterrado en las manos. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras pensaba en la posibilidad de perder a Lucía si no conseguían el dinero para esa operación. De repente, sintió que alguien le ponía una mano sobre el hombro. Alejandro levantó la vista para ver que se trataba de otro de los entrenadores regulares del gimnasio, el señor Gonzalo Duarte, un hombre de unos 60 años, quien solía ayudar a otros miembros con sus rutinas de peso. «¿Estás bien, hijo?», preguntó el señor Duarte con un tono lleno de preocupación y gentileza paternal. «Pareces tener una carga muy pesada». Alejandro se secó apresuradamente las lágrimas, avergonzado de que alguien lo haya visto llorando. Pero al encontrarse con los ojos bondadosos del señor Duarte, sintió el impulso de desahogarse. Le habló sobre la enfermedad de Lucía y de sus dificultades económicas para pagar el tratamiento. El hombre mayor lo escuchó atentamente, mostrando genuina compasión. Cuando Alejandro terminó de contarle su situación, el señor Duarte dijo: «No pierdas la fe, hijo. Sigue luchando por tu pequeña. Debes mantenerte fuerte por ella y por tu esposa. Estoy seguro que Dios pondrá en tu camino a alguien que los ayude, o las cosas mejorarán pronto. Yo rezaré mucho por ustedes». Le dio un apretón afectuoso en el hombro y se marchó de la sala de pesas. Alejandro se quedó reflexionando en esas palabras de aliento. Decidió que debía seguir luchando incansablemente por conseguir el dinero, sin importar los obstáculos. No podía rendirse cuando la vida de Lucía estaba en juego. Reanudando sus ejercicios con una energía renovada, Alejandro se propuso redoblar sus esfuerzos esa semana, quizás tomar turnos extra en la noche como taxista o buscar un trabajo temporal durante el fin de semana. Debía ganar más dinero como sea y salvar a su pequeña, sin importar el sacrificio que tuviera que hacer. Con ese pensamiento fijo en su mente, terminó su rutina de gimnasio. Alejandro salió del gimnasio un poco más optimista después de desahogarse con el amable señor Duarte.
Manejó de regreso a su casa para ducharse y cambiarse de ropa antes de empezar su jornada como taxista. Al entrar a la habitación, vio que Elisa ya estaba levantada, alistando el uniforme escolar de Lucía mientras la niña tomaba lentamente su desayuno en la mesa de la cocina. «Buenos días, mi amor», saludó Alejandro dándole un beso en la frente a su hija y uno en los labios de su esposa. «¿Cómo amaneciste hoy, Lucía?» «Bien, papi, pero me canso mucho para comer», dijo la pequeña con voz débil después de tan solo dar un par de cucharadas a su tazón de avena. El corazón de Alejandro se partió al ver lo frágil que se veía su hija, con su carita pálida y demacrada. No era justo que una niña tan pequeña tuviera que pasar por eso. «No te preocupes, princesa, solo come lo que puedas. Necesitas fuerzas para jugar en la escuela hoy», le dijo Alejandro acariciando suavemente su cabellera castaña, tratando de contener las lágrimas. Después de despedirse de su familia, Alejandro condujo hasta la terminal de taxis del centro de la ciudad para comenzar su jornada. Los primeros pasajeros de la mañana fueron personas que iban camino al trabajo. Luego llevó a varios turistas desde sus hoteles hasta el Museo de Historia de la ciudad. Cerca del mediodía, recogió a una joven pareja que salía de la joyería más grande de la capital. La novia lucía feliz mostrando su anillo de compromiso, mientras el novio la miraba embelesado, haciendo planes sobre la boda de sus sueños. Alejandro los observó con melancolía desde el retrovisor, recordando cuando él le propuso matrimonio a Elisa, sin imaginar las pruebas que la vida tenía preparadas para ellos. La tarde pasó rápidamente entre viajes llevando compradores cargados de bolsas, ejecutivos apurados para sus reuniones de negocios y estudiantes saliendo de clases. Para cuando dieron las 6, Alejandro se sentía exhausto, pero decidió tomar unos viajes más antes de terminar por hoy. Necesitaba juntar hasta el último centavo posible. En su anteúltimo servicio, justo antes del cambio de turno, Alejandro recogió al señor Duarte, el amable anciano del gimnasio. Lo ayudó a subir sus pesadas bolsas de compras mientras charlaban sobre ejercicios y rutinas de entrenamiento. Cuando llegaron al edificio de apartamentos del señor Duarte, este sacó su billetera para pagar la carrera. «No se preocupe, invita a la casa, señor Duarte», dijo Alejandro levantando su mano en un gesto para detenerlo. «De ninguna manera, déjame pagarte. Necesitas el dinero más que yo en este momento», insistió el anciano. Después de idas y venidas, finalmente Alejandro aceptó a regañadientes que le pagara, profundamente conmovido por la generosidad de ese hombre. El señor Duarte le deseó lo mejor, recordándole mantener la fe, y se bajó llevando sus paquetes al interior del edificio. En su último viaje del día, Alejandro llevó a una mujer mayor desde el supermercado hasta su casa a las afueras de la ciudad, cobrándole una buena suma ya que el trayecto era largo. Manejó de regreso contento pensando que hoy había recolectado varios billetes más para el tratamiento de Lucía. Cuando entró a la terminal a entregar su taxi, el gerente le informó que había olvidado firmar unos documentos esa mañana, así que tendría que subir rápidamente a la oficina para completar el papeleo. Alejandro respiró profundo, conteniendo su frustración y cansancio, y subió las escaleras hacia las oficinas administrativas en el tercer piso del edificio. Mientras buscaba la carpeta con los documentos en el desordenado escritorio del gerente, escuchó un fuerte golpe metálico seguido de un grito desgarrador. Sobresaltado, Alejandro corrió hasta la puerta de la oficina, que daba a un balcón interior desde donde se podía ver el amplio vestíbulo del primer piso. Con horror vio a una joven de rodillas en el centro del vestíbulo, llorando desconsoladamente junto al cuerpo sin vida de un hombre mayor. En el suelo junto a ellos había una pistola, y un charco de sangre se expandía rápidamente alrededor de la cabeza del hombre. Alejandro bajó corriendo las escaleras llamando a gritos pidiendo una ambulancia, aunque era obvio que ya no había nada que hacer por el infortunado hombre. Los sollozos desgarradores de la joven, probablemente su hija, le rompían el corazón. Cuando Alejandro se acercó, pudo ver de cerca el rostro del hombre tendido en el suelo. Alto, de cabello canoso y facciones distinguidas. Para su sorpresa, se dio cuenta de que era el señor Duarte. El amable anciano que lo había consolado esa mañana en el gimnasio yacía ahora sin vida frente a sus ojos. ¿Cómo podía ser posible? Alejandro se arrodilló y tomó en brazos a la desconsolada mujer que parecía a punto de un colapso nervioso. Poco a poco, entre sollozos ahogados, él se enteró de que el señor Duarte era en realidad el multimillonario Maximiliano Duarte, dueño de la cadena hotelera más prestigiosa del país. Al parecer había perdido toda su fortuna esa semana en un fraude de inversiones, arruinando no solo a él, sino a todos sus empleados y socios minoritarios. Desesperado, tomó la decisión de suicidarse.
Su hija lo había seguido sin que él lo supiera, llegando justo a tiempo para presenciar el fatídico momento en que su padre se voló la cabeza frente a ella. Alejandro estaba impactado, sin poder procesar tamaña tragedia. Recordaba al señor Duarte como al hombre de sonrisa amable que lo había consolado en el gimnasio esa mañana, dándole ánimos cuando más lo necesitaba. ¿Quién iba a pensar que unas horas después terminaría quitarse la vida de esa forma tan violenta? Mientras esperaban a la policía y a la ambulancia, Alejandro trataba de brindar algo de consuelo a la pobre mujer que no dejaba de temblar y gimotear en sus brazos, viendo el cadáver de su padre en un creciente charco de sangre. Fue una escena dantesca que nunca podría borrar de su memoria. Después de dar su declaración a la policía como testigo presencial de los hechos, Alejandro se dirigió a su taxi aturdido y en estado de shock. Lo ocurrido le parecía irreal, una pesadilla. Prendió un cigarrillo con manos temblorosas, gesto que no hacía desde sus años de adolescente. De pronto, mientras encendía el motor, vislumbró un pequeño objeto brillante en el piso, cerca de la mancha de sangre que aún era visible a pesar de los trabajadores de limpieza. Alejandro se bajó y recogió el misterioso objeto. Para su sorpresa, resultó ser un magnífico anillo de oro con un enorme diamante montado en la parte superior. Alejandro examinó minuciosamente la pieza de joyería, perplejo con el extraordinario hallazgo. Debía valer una pequeña fortuna. Miró a su alrededor buscando a alguien que pareciera haber perdido algo de tanto valor, pero no había nadie cerca, solo los policías trabajando en la escena del crimen. Por un momento fugaz cruzó por su mente la idea de empeñar el anillo para pagar el tratamiento de Lucía. Sería tan sencillo, pero rápidamente desechó ese pensamiento, avergonzado de siquiera haberlo considerado. Él no era ningún ladrón, y estaba seguro que en algún lugar habría alguien desesperado buscando esa valiosa joya. Decidido a encontrar al verdadero dueño, Alejandro llevó el centelleante anillo a varias joyerías preguntando si alguien lo había reportado como extraviado, pero nadie parecía conocer el origen de la pieza. Agotado después de su extenuante día, finalmente Alejandro guardó el anillo en la caja fuerte de su casa, determinado a seguir buscando a su propietario al día siguiente. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó pensando en el suceso ocurrido el día anterior. Aún estaba impactado por haber presenciado el suicidio del señor Duarte. ¿Cómo alguien que parecía tan afable y de buen corazón había terminado quitándose la vida de forma tan trágica? Mientras desayunaba, Alejandro le contó a Elisa lo sucedido en la terminal de taxis. Su esposa estaba tan sorprendida como él al enterarse que ese amable anciano del gimnasio resultó ser un multimillonario arruinado en quiebra. ¿Quién lo diría? Parecía tan sencillo y cordial. La vida da muchas vueltas, comentó Elisa reflexiva. Alejandro asintió. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó el resplandeciente anillo de diamantes, mostrándoselo a su esposa. Los ojos de Elisa se abrieron desmesuradamente al ver la reluciente joya. «Dios mío, ¿de dónde sacaste eso?», preguntó boquiabierta. Alejandro le relató cómo lo había encontrado tirado en el piso de la terminal, cerca de donde el señor Duarte se pegó el tiro. Le contó también sus infructuosos intentos de la noche anterior por encontrar al legítimo dueño. «Seguro alguien lo está buscando desesperado. Debe valer una fortuna. Tengo que encontrar a su propietario», afirmó Alejandro con convicción. Elisa tomó el anillo y lo examinó más de cerca a la luz del sol que entraba por la ventana. Era una pieza realmente extraordinaria. El diamante centelleaba como un faro deslumbrando con sus múltiples facetas. Debía costar varios miles de dólares, tal vez más. Devolvérselo a su verdadero dueño era sin dudas lo correcto, pero una vocecita en la mente de Elisa no podía evitar pensar lo mucho que les vendría bien ese dinero si lo empeñaran para pagar el tratamiento de Lucía. Apartó rápidamente esos pensamientos y le devolvió el anillo a su marido. Ese día Alejandro buscó incansablemente al propietario de la valiosa joya, pero nuevamente sin suerte. Fue a la comisaría a preguntar si alguien había reportado la pérdida, habló con los empleados de la compañía hotelera del señor Duarte, e incluso regresó a la terminal de taxis, pero nadie parecía echar de menos el anillo ni tener idea de su origen. Al caer la noche, ya cansado y por darse por vencido, Alejandro decidió ir por última vez al gimnasio donde conoció al señor Duarte. Tal vez alguien allí supiera algo que lo ayudara a esclarecer el misterio. En la recepción del gimnasio, Alejandro les mostró el resplandeciente anillo a Antonio y sus compañeros, quienes lo miraron asombrados, incapaces de creer que su habitual cliente, el señor Duarte, fuera el dueño de una joya tan valiosa. Todos lamentaron profundamente su trágico final. «Lo siento, Alejandro, no tengo idea de dónde pudo haber salido ese anillo.
El señor Duarte casi nunca hablaba de sí mismo o su familia con nadie del gimnasio, dijo Antonio apenado por no poder ayudar. Cuando Alejandro ya se marchaba cabizbajo, la puerta del gimnasio se abrió de golpe y un hombre mayor entró apresuradamente, luciendo alterado. Era alto, de traje elegante y facciones severas. «Por favor, díganme que lo han visto. Debo encontrar ese anillo como sea», exclamó el hombre con voz desesperada, mesándose el cabello canoso. Alejandro se volteó al oír sobre el anillo. ¿Sería posible que este angustiado señor fuera su verdadero dueño? Se acercó rápidamente al recién llegado. «Disculpe, señor, ¿está buscando este anillo?», preguntó Alejandro, mostrándole la joya que había guardado cuidadosamente en una pequeña bolsa de terciopelo azul. En cuanto vio la pieza, el hombre soltó un grito de sorpresa. «Sí, es ese. No puedo creer que lo tenga usted», exclamó, y rápidamente intentó arrebatárselo de las manos a Alejandro, quien retiró velozmente la bolsita lejos de su alcance. «Espere, espere. Primero necesito estar seguro de que en verdad es el dueño», dijo Alejandro cauteloso. «Si de verdad le pertenece, podrá describir el anillo perfectamente sin siquiera verlo». El elegante hombre resopló fastidiado, pero procedió a relatar todos los detalles de la valiosa joya que había pertenecido a su familia durante generaciones. Habló de su intenso brillo, del tamaño exacto, peso y forma del extraordinario diamante montado en oro blanco con pequeños zafiros a los costados. Mientras lo escuchaba, Alejandro sacó nuevamente el anillo de la bolsa y vio que la descripción coincidía a la perfección en cada mínimo aspecto. Convencido finalmente de que había encontrado al legítimo propietario, se lo entregó cuidadosamente. «Soy Ernesto de la Riva y este anillo ha estado en mi familia por décadas. Es una valiosísima herencia. No sabe el susto que me pegó cuando lo extravié. Creí que lo había perdido para siempre», dijo el elegante señor examinando aliviado la joya antes de guardarla rápidamente en el bolsillo interno de su saco. El señor de la Riva le explicó a Alejandro que la noche anterior se había encontrado con su amigo de toda la vida Maximiliano Duarte para conversar sobre su quiebra financiera. Al despedirse, el señor Duarte tropezó ligeramente chocando con él, y fue entonces cuando al parecer el anillo resbaló de su bolsillo sin que se diera cuenta. «Me di cuenta que no lo tenía cuando ya iba de camino a casa. Regresé desesperado a la terminal de taxis, pero los empleados de limpieza me dijeron que no habían visto ningún anillo. Imagínese mi angustia pensando que lo había perdido para siempre. Es la posesión más valiosa que tengo. Perteneció a mi abuelo», relató el señor de la Riva. Luego de agradecer efusivamente a Alejandro por haber cuidado la joya en lugar de haberla empeñado o vendido, el señor de la Riva insistió en darle una jugosa recompensa monetaria pese a la negativa de Alejandro. «Por favor, acéptelo. Es lo menos que puedo hacer para retribuir su extraordinaria honestidad», dijo el señor de la Riva, extendiéndole un cheque por $5,000, una pequeña fortuna para Alejandro. Alejandro no tenía palabras para expresar su gratitud por tan generoso gesto. Ese dinero era como caído del cielo y sin dudas los ayudaría a cubrir una buena parte de los gastos médicos de Lucía. Estrechó la mano del sonriente señor de la Riva mientras se despedían, sintiéndose dichoso de poder llevarle tan buenas noticias a su familia. Al llegar esa noche a su casa, Alejandro le mostró orgulloso el cheque a Elisa. Ambos brindaron felices con una copa de vino barato por el milagroso dinero extra para continuar pagando las facturas de su hija. Sin embargo, muy en el fondo Alejandro no podía evitar pensar que si él o su familia se hubieran quedado con ese valiosísimo anillo, todos los problemas económicos de Lucía estarían resueltos. Pero rápidamente espantó ese pensamiento, convencido de que hizo lo correcto y que Dios recompensa las buenas acciones. Las semanas pasaron y la condición de Lucía parecía agravarse día a día. Los doctores recomendaron ingresarla al hospital para monitorearla de cerca y hacerle más estudios. Alejandro y Elisa trataban de mantener una actitud positiva frente a su hija, pero en el fondo estaban muy preocupados. Por suerte, el dinero de la recompensa del anillo los había ayudado mucho a cubrir varias de las crecientes cuentas médicas. Pero Alejandro sabía que no podían depender de golpes de suerte y que necesitaba seguir trabajando arduamente. Una tarde, después de su jornada en la terminal de taxis, decidió pasar un momento a visitar a Lucía. La encontró en su habitación del hospital dibujando con sus crayones, mientras Elisa le acariciaba el cabello sentada junto a la cama. «Mira, papi, te hice este dibujo», dijo la pequeña entusiasmada al verlo entrar, blandiendo orgullosa su obra de arte. «¡Wow, qué lindo, princesa! ¿Somos nosotros tres?», preguntó Alejandro señalando las tres figuras tomadas de la mano y sonrientes. Lucía asintió vigorosamente. «Para que nos cuides desde el cielo cuando seas un angelito»,
agregó inocentemente la niña. Esas palabras fueron como un balde de agua fría para Alejandro, que intercambió una mirada de pánico con Elisa. Pero lograron contener la compostura para no alarmar a Lucía. Le dieron un fuerte abrazo y le aseguraron que no sería un angelito, pues se pondría bien pronto. Al salir de la habitación, Elisa rompió en llanto desconsoladamente en los brazos de Alejandro. Ya no sé qué más hacer. Los médicos ahora dicen que necesitará un trasplante de corazón. No hay forma de que podamos pagar eso, Alejandro. Estoy tan asustada de perder a nuestra bebé. Sollozaba Elisa fuera de sí. Tranquila, mi amor. No pierdas la esperanza aún. Algo se nos ocurrirá. No nos daremos por vencidos. La reconfortaba Alejandro acariciando su espalda, aunque él mismo estaba también sumamente angustiado. En los días siguientes, Alejandro se puso en contacto con varias fundaciones que ayudaban a familiares de niños con enfermedades terminales. Les explicó desesperado la situación de Lucía, pero en todos lados le decían que los fondos estaban agotados debido a la gran cantidad de solicitudes que tenían. Incluso recurrió a prestamistas y casas de empeño nuevamente para pedir préstamos, pero su nombre ya figuraba en las listas de morosos por lo que se le negó. Estaba desmoralizado, sin saber qué más intentar. Cerca de cumplirse un mes desde el incidente en la terminal de taxis con el suicidio del señor Duarte, Alejandro recibió una inesperada llamada. ¿Hablo con el señor Alejandro Ruiz? Soy Ernesto de la Riva, nos conocimos en el gimnasio cuando recuperé mi anillo perdido, ¿me recuerda? Preguntó una voz que a Alejandro le resultó familiar. Sí, señor de la Riva, claro que lo recuerdo. Dígame en qué puedo ayudarlo. Respondió Alejandro extrañado de recibir esa llamada después de tanto tiempo. Verá, desde que recuperé mi anillo aquel día no he dejado de pensar en usted y en el noble gesto que tuvo al cuidar una joya tan valiosa en lugar de haberla vendido, cosa que muchos habrían hecho. Es admirable encontrar a personas con esa integridad en estos tiempos, expresó el señor de la Riva con sincera estima. Alejandro se ruborizó un poco halagado por sus palabras. El señor de la Riva prosiguió. El caso es que quisiera compensar de alguna forma su honorable conducta, así que me tomé la libertad de averiguar un poco sobre usted y su situación. Me enteré por el personal del gimnasio que tiene una pequeña hija muy enferma, y pensé que tal vez yo podría contribuir de algún modo a sus gastos médicos, ofreció el señor de la Riva gentilmente. Alejandro estaba impactado por la generosidad de aquel hombre que ya una vez le había dado recompensa más que suficiente por devolverle la joya familiar. Titubeando un poco de la emoción, Alejandro resumió el cuadro clínico de Lucía y la imperiosa necesidad del trasplante de corazón que no tenían forma pagar. Por favor, no sabe cuánto le agradezco su noble intención de ayudarnos, pero ya ha hecho demasiado por nosotros. No podría aceptarlo. Empezó a decir Alejandro, pero el señor de la Riva lo interrumpió. Tonterías, en lo absoluto es demasiado. Verá, gracias al anillo que usted salvó ahora soy el único heredero de la fortuna de mi difunto amigo Maximiliano Duarte. Él no tenía familia cercana y me ha dejado una increíble cantidad de dinero, así que ayudar a su pequeña es lo mínimo que puedo hacer para retribuir lo que hizo, insistió determinante el señor de la Riva. Alejandro estaba pasmado procesando lo que acababa de oír. Ese desafortunado hombre que había presenciado suicidarse era tan acaudalado como para haberle heredado una fortuna al señor de la Riva. Era como una secuencia de hechos destinados, no podía ser coincidencia. Abrumado por la emoción, Alejandro aceptó entonces con enorme gratitud la oferta del bondadoso señor. Quedaron en reunirse al día siguiente para ultimar los detalles. Alejandro colgó el teléfono y rompió en llanto, pero esta vez de felicidad y alivio al sentir que sus plegarias habían sido respondidas con un verdadero milagro. A la mañana siguiente, Alejandro le contó la increíble noticia a Elisa y juntos fueron al hospital para informarle a los médicos de Lucía que pronto tendrían el dinero para el costoso trasplante y todos los gastos posteriores. La pareja no cabía en sí de gozo y agradecimiento, viendo la radiante sonrisa de su pequeña al saber que su calvario estaba por terminar. Esa tarde Alejandro se reunió con el señor de la Riva, quien le entregó un talonario de cheques en blanco para cubrir todos los gastos presentes y futuros de cualquier tratamiento que Lucía necesitara, sin límite de cantidad. Le estrechó la mano con los ojos humedecidos por la emoción, prometiendo mantenerlo al tanto de la evolución de la niña. Ha sido un verdadero honor poder contribuir a salvar la vida de su hija, y esto no hubiera sido posible sin su generoso acto de hace unas semanas. Que Dios los bendiga por ser una familia tan ejemplar, le dijo el señor de la Riva a Alejandro al despedirse. Las siguientes semanas fueron una locura de exámenes médicos, papeleo y procedimientos para preparar a Lucía para el trasplante.
Luego de algunas semanas en lista de espera, un donante compatible apareció y la pequeña fue sometida a la cirugía, la cual resultó todo un éxito. Poco a poco, Lucía se recuperaba satisfactoriamente, para alegría de sus padres que pasaban todo el tiempo con ella en el hospital. La personalidad alegre y jovial de la pequeña volvió a florecer ahora que se sentía sana. Los médicos estaban muy esperanzados de que pronto recibiría el alta. Una tarde mientras Lucía dormía una siesta, Alejandro decidió salir un momento del hospital a estirar las piernas y tomar un café. En una banca del parque frente al hospital, contemplando el ir y venir de la gente, sacó su teléfono y buscó en su agenda el número telefónico del señor de la Riva, pensando que era un buen momento para ponerlo al tanto del progreso de Lucía. «Diga, le habla Ernesto de la Riva», contestó la ya conocida voz después de unos tonos de llamada. «Señor de la Riva, qué gusto saludarlo. Habla Alejandro Ruiz. Lo llamaba para contarle las buenas noticias sobre mi hija Lucía». Pero antes de que pudiera terminar la frase, escuchó un sollozo ahogado al otro lado de la línea, y luego solo silencio. «Señor de la Riva, ¿me escucha? ¿Está bien?», preguntó Alejandro desconcertado. Luego de unos segundos que parecieron eternos, la voz entrecortada del señor de la Riva respondió pesarosa. «Sí, aquí estoy». Alejandro ya intuía a estas alturas cuál podía ser la razón detrás de esa reacción, pero aún así preguntó comprensivo. «Disculpe, no quise importunarlo. ¿Acaso también tiene usted un familiar internado en el hospital?». El señor de la Riva tardó en responder, y finalmente dijo con tono afligido. «Se trata de mi nieto, acaba de fallecer hace una hora». Alejandro se quedó mudo cuando oyó la noticia del señor de la Riva sobre la muerte de su nieto. Él que llamaba para contarle lo bien que estaba evolucionando Lucía gracias a su ayuda, y ahora se enteraba que mientras tanto él había perdido a su querido familiar. «Lo siento muchísimo, señor de la Riva, qué noticia tan terrible. No sé qué decirle, por favor acepte mis más sentidas condolencias», logró articular finalmente Alejandro. «Gracias. Ha sido un momento devastador para toda la familia. Mi pobre hija está deshecha por la pérdida de su único hijo. Había luchado durante años contra la leucemia y ahora que parecía estar mejorando, un maldito virus se lo llevó en cuestión de días», relataba el señor de la Riva con voz entrecortada por el llanto contenido. Alejandro podía sentir su dolor como propio. Sabía muy bien lo que se sentía tener a un hijo al borde de la muerte y lo impotentes que se quedan los padres. «Ojalá pudiéramos hacer algo más por usted y los suyos en este difícil momento, después de todo lo que ha hecho por mi familia», dijo Alejandro con sinceridad. «Me basta con saber que su pequeña se está recuperando gracias a Dios. Eso me reconforta un poco en medio de este sufrimiento. Por favor, manténgame al tanto de su evolución. Esa niña es como un rayo de luz después de la tormenta. Que esté bien es el mejor homenaje a mi nieto», manifestó el apesadumbrado hombre antes de despedirse y colgar. En los días siguientes, tal como lo pidió el señor de la Riva, Alejandro lo mantuvo informado del excelente progreso de Lucía por mensajes de texto. Le mandaba fotos de la pequeña sonriendo junto a sus padres y le contaba animado cómo aumentaba su energía y ganas de jugar después de cada tratamiento. El señor de la Riva siempre respondía a los mensajes con emoticonos de aplausos y corazones, expresando su alegría por la mejoría de la niña. Un par de veces incluso la fue a visitar al hospital, llevándole obsequios y pasando un rato charlando amenamente con ella, como si fueran viejos amigos. Unas semanas más tarde, los médicos finalmente dieron de alta a Lucía, considerando que estaba lo suficientemente fuerte y estable para volver a casa. La pequeña festejaba feliz ante la perspectiva de abandonar las frías y aburridas paredes de hospital para regresar con sus juguetes y su perrito. El día en que Lucía fue dada de alta, Alejandro y Elisa organizaron una pequeña celebración sorpresa para cuando llegaran del hospital. La casa estaba decorada con globos y serpentinas de colores. Un gran cartel de bienvenida colgaba en la pared y todos sus familiares y amigos cercanos estaban reunidos para recibirla. El señor de la Riva, por supuesto que estaba también presente, con una enorme caja de regalo para la pequeña agasajada. Cuando Lucía cruzó el umbral de la puerta principal y todos gritaron «¡Sorpresa!», no cabía en sí de alegría. Corrió a abrazar a sus primitos mientras reía sin parar. Era la niña más feliz del mundo en ese momento. Durante la celebración, Alejandro aprovechó para tomar aparte al señor de la Riva y expresarle una vez más, de corazón a corazón, su infinito agradecimiento por todo lo que había hecho por ellos. Hoy nuestra familia está más unida que nunca, y la mayor razón es esta preciosa niña que tiene toda una vida por delante gracias a usted. Nunca podremos pagarle tanta bondad de su parte, le decía Alejandro emocionado estrechándole las manos.
pero el señor de la Riva lo interrumpió para decirle: «Alejandro, en lo absoluto me deben nada, al contrario. Ver esa carita tan sonriente de Lucía en medio de los globos después de todo por lo que pasó, ese es el mejor agradecimiento que puedo tener. Me llena el corazón de felicidad», afirmaba también con los ojos humedecidos de la emoción. Los dos hombres se fundieron en un largo y sentido abrazo, con la certeza de que sus familias quedarían unidas de por vida gracias a esa especial niña que representaba renacimiento y esperanza. Esa noche, después de acostar a una extenuada pero exultante Lucía luego de tanta celebración, Alejandro reflexionaba recostado junto a su esposa sobre los extraordinarios acontecimientos que los habían llevado hasta este momento de dicha familiar. No podía dejar de pensar en la milagrosa sucesión de eventos que se habían concatenado desde aquel lejano día en que encontró el anillo en la terminal de taxis. Si Alejandro no hubiera devuelto aquel valioso anillo al señor de la Riva cuando tuvo oportunidad de venderlo para pagar el tratamiento de Lucía, nada de esto hubiese sido posible. Fue anteponer la honestidad y rectitud ante la tentación lo que al final les trajo bendición y prosperidad. Su generosidad y buen corazón fue recompensado por Dios de forma sorprendente. Alejandro no tenía dudas ahora de que cada acción cuenta, por pequeña que sea, y de que hacer el bien trae siempre buenos frutos, aun cuando no sean visibles de inmediato. Con ese pensamiento se durmió en paz, con el corazón desbordando gratitud. Al día siguiente, Alejandro se encontraba terminando algunos pendientes en la terminal de taxi, mientras recordaba que justo en ese lugar había comenzado todo un mes atrás, cuando el destino cruzó en su camino a ese singular anciano llamado Maximiliano Duarte. ¿Quién hubiera imaginado el dramático desenlace de aquel hombre ni la increíble cadena de acontecimientos que derivó de aquel breve encuentro? Mientras firmaba unos documentos antes de retirarse, Alejandro escuchó que alguien mencionaba el nombre del señor Duarte. Dejó lo que estaba haciendo para acercarse discretamente y escuchar mejor la conversación. Eran dos empleados de limpieza que comentaban sobre el sepelio de Duarte al cumplirse un mes de su muerte. Decían que se rumoreaba que el viejo millonario en bancarrota, las palabras que Alejandro había oído en la terminal entre los empleados de limpieza, lo habían dejado muy intrigado. Según ellos, al multimillonario Maximiliano Duarte no le quedó nada de su fortuna tras la quiebra financiera y supuestamente había muerto sin un centavo, dejando al Estado pagando su entierro. Pero eso no tenía sentido, porque entonces, ¿de dónde había sacado Ernesto de la Riva todo el dinero para pagar el costoso tratamiento y trasplante de corazón de Lucía? Si el señor Duarte murió en la ruina, no pudo haber dejado herencia alguna. Alejandro le daba vueltas al asunto una y otra vez sin encontrarle explicación lógica. Decidido a resolver el misterio, se dirigió esa tarde a la gran mansión del señor de la Riva para conversar con él. «Alejandro, pase adelante. Qué gusto recibirlo. ¿Cómo sigue la pequeña Lucía?», preguntó cordial el elegante hombre al abrir la puerta. «Muy bien, gracias. Cada día con más fuerza, jugando sin parar con sus primos y amiguitos. Ya hasta regresó a la escuela», contó Alejandro mientras pasaban a la opulenta sala y tomaban asiento. Alejandro aprovechó la conversación para mencionar casualmente lo que había oído en la terminal sobre los supuestos problemas económicos del finado señor Duarte y la falta de herederos. Miró fijamente las reacciones del señor de la Riva en busca de cualquier gesto que delatara la verdad. «Vaya, qué cosa más absurda, no sé de dónde habrán sacado eso. Maximiliano murió un hombre muy rico, solo que después de aquel fraude había perdido gran parte de sus inversiones, pero le quedaba bastante», aseguró el señor de la Riva sin vacilación. «Ya veo. Qué bueno, me alegra oír eso. Es que me quedé pensando, si él hubiese muerto sin dinero, entonces usted no habría recibido ninguna herencia para poder ayudar con el tratamiento de mi hija, ¿no es así?», inquirió Alejandro simulando curiosidad. El señor de la Riva se removió incómodo en su asiento. Tardó unos instantes en responder, como buscando las palabras precisas. Sí, claro, es cierto. Por suerte las cosas no fueron tan malas para Maximiliano. Me dejó lo suficiente en su testamento para poder hacer eso por Lucía sin problemas. Él la habría adorado, siempre fue muy dadivoso con los niños», dijo finalmente con una sonrisa algo forzada. Alejandro se dio cuenta enseguida que algo no cerraba en esa historia. Su instinto le decía que el elegante hombre le estaba ocultando un importante detalle. ¿Pero cuál podía ser la razón? ¿Acaso en realidad él no era el misterioso donante anónimo que pagó la cirugía de Lucía después de todo? Necesitaba llegar al fondo de esto. «Oiga, señor de la Riva, sé que no tengo derecho a meterme en asuntos que no me incumben, pero no puedo evitar pensar que hay algo extraño aquí. Si el dinero no vino del señor Duarte, dígame la verdad, ¿acaso usted no pagó en realidad el tratamiento de mi hija?».
Lo encaró Alejandro poniéndose repentinamente serio. El elegante hombre palideció al verse descubierto. Comenzó a balbucear excusas, pero de inmediato recobró la compostura. Suspirando hondo, procedió a sincerarse por completo. Está bien, Alejandro. No quería mentirle, pero me sentí algo avergonzado de admitir la verdad. Efectivamente, yo no recibí dinero alguno del señor Duarte. Él murió en la absoluta bancarrota, confesó cabizbajo. Alejandro sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Entonces todo este tiempo había creído una mentira. El señor de la Riva nunca fue millonario heredero de nada. ¿Cómo y por qué había pagado él todos esos cientos de miles por una desconocida? No entiendo. ¿Usted nos ayudó con tanta generosidad de su propio bolsillo? ¿Por qué haría algo así?, preguntó Alejandro desconcertado. El señor de la Riva se puso de pie y caminó hacia el ventanal, contemplando el jardín en silencio por unos instantes antes de hablar. Verá, hace algunos años yo pasé por una situación muy similar con mi hijo cuando era pequeño. Estuvo al borde de la muerte y desahuciado por los médicos, hasta que ocurrió el milagro de un donante para trasplante a último momento. Fue la época más tormentosa de mi vida. Recordaba con la mirada perdida en el pasado. Luego continuó. Cuando lo vi a usted tan abatido aquella vez en la sala de pesas, identifiqué su dolor. Supe el tormento que estaba pasando y quise ayudarlo. Y al devolverme la reliquia familiar, ese anillo que representa mi legado y origen, sentí que Dios ponía en mi camino esa oportunidad como una segunda bendición. Entonces decidí que debía hacer todo para salvar a su pequeña. Ella se convirtió en la hija que ya nunca podré tener. Alejandro estaba conmovido y sorprendido por esa increíble revelación que nunca hubiera imaginado. Jamás pensó que detrás de ese opulento hombre de mundo habría una historia tan trágica y sentimental. Todo cobraba sentido ahora. No sabe cuánto lamento lo de su hijo, y mi familia y yo le estaremos eternamente agradecidos por este regalo de vida que le dio a nuestra Lucía. Aunque tenga apellido Ruiz, en mi corazón ya es también una de la Riva, dijo Alejandro con sincera gratitud estrechándole la mano. El señor de la Riva sonrió complacido y se excusó para ir a buscar un álbum de fotos. Regresó con un grueso libro de tapa de cuero que contenía imágenes de varias generaciones de su prestigiosa familia. Buscó entre las páginas más nuevas hasta llegar a la imagen de un adolescente de rostro pecoso y mirada vivaracha. Este era mi adorado Rui. Tendría más o menos la edad de Lucía ahora de no haber partido tan pronto, dijo con melancolía acariciando el retrato del hijo que la muerte le arrebató. Alejandro contempló conmovido la fotografía del malogrado jovencito. Había aún mucho dolor en los ojos del padre, así como también amor y orgullo por ese chico que parecía rebosar vida. Lucía sería la pequeña luz que seguiría iluminando ese hogar aún envuelto en luto. Esa noche durante la cena, Alejandro les contó a Elisa y Lucía la verdadera historia tras el generoso gesto que les había permitido superar la adversidad. La niña escuchaba atenta mordisqueando su pedazo de pollo, procesando esa revelación que superaba su inocente comprensión infantil. Así que... ¿el señor Ernesto es en realidad como mi hado madrino y no el hombre rico que heredó muchos tesoros enterrados?, preguntó Lucía, frunciendo el ceño confundida. Sus padres rieron enternecidos con la tierna conclusión. Le explicaron en términos sencillos que Ernesto era como un ángel guardián muy bondadoso y que seguiría siendo parte de la familia para siempre. Una vez más, su capacidad de asombro y adaptación resiliente era notable. Lucía simplemente sonrió satisfecha y continuó comiendo. Mientras lavaban los platos antes de dormir, Alejandro le comentaba a Elisa lo increíble que era la vida, que muchas veces los golpes de suerte llegan de las formas y de quienes uno menos espera. Recordaron cuando no les quedaba más que rezar, y la ayuda apareció casi milagrosamente a través de ese noble hombre de trágico pasado. Definitivamente, la honestidad y buen corazón de Alejandro habían marcado una diferencia crucial en sus vidas. Gracias a haber hecho lo correcto, el destino les sonrió, y no solo a ellos, sino también al bondadoso Ernesto, dándoles una nueva oportunidad de ser felices. El tiempo pasó rápidamente, y pronto se cumplió un año desde que comenzara la pesadilla de la enfermedad de Lucía. Lo que parecía una historia de terror cuando los médicos le dieron apenas unos meses de vida si no conseguían el dinero para el trasplante, se había convertido en un cuento de hadas gracias a la generosidad del bondadoso Ernesto de la Riva. Hoy la pequeña brincaba alegre por el jardín trasero de la casa, jugando a perseguir a su cachorro bajo el sol de primavera, con sus mejillas sonrosadas y su risa cristalina llenando cada rincón con su contagiosa vitalidad. Alejandro y Elisa la miraban enternecidos desde la mesa donde tomaban el té de la tarde,
Parecía mentira que esa niña hubiese estado al filo de la muerte hace tan poco. Los milagros existían después de todo. Nuestra princesa luce más hermosa y radiante que nunca, ¿no crees?, comentaba Elisa tomando la mano de su esposo. Así es, mi amor. Verla correr así de feliz es el mejor regalo que podíamos recibir, respondía Alejandro llevándose su mano a los labios para besarla. En ese momento sonó el timbre de la entrada. Alejandro se levantó a atender pensando que serían los padres de algún amiguito de Lucía. Grande fue su sorpresa cuando al abrir la puerta se encontró frente al elegante Ernesto de la Riva, pulcramente vestido como siempre solía estarlo. Ernesto, qué maravillosa sorpresa. Pase, pase por favor, estábamos justamente hablando de usted, exclamó Alejandro estrechándole calurosamente la mano. Los tres adultos tomaron asiento en la sala mientras charlaban amenamente y ponían al día al señor de la Riva sobre los pormenores de la vida escolar de Lucía y lo bien que seguía progresando su salud. En ese momento la risueña niña entró corriendo desde el patio, lanzándose a los brazos del elegante hombre. «Tito Ernesto, viniste a verme. ¿Me trajiste algún regalo?», preguntaba entusiasmada colgándose de su cuello. «Lucía, ¿qué modales son esos? Primero se saluda apropiadamente», la reprendía suavemente Elisa. «No se preocupe, mi estimada señora, déjela. Con su carisma es imposible enfadarse», reía el señor de la Riva acariciando el cabello de la pequeña sentada en sus piernas. «Y efectivamente te he traído algo muy especial. Espero que te guste», agregó entregándole una pequeña caja envuelta como regalo. Los ojos de Lucía se iluminaron de emoción al desenvolver su obsequio. Dentro había un delicado dije de oro en forma de corazón, con un diamante incrustado que emitía diminutos destellos de colores. «¡Guau, qué bonito! Muchas gracias, Tito Ernesto», chillaba la niña colgándose la fina cadena alrededor de su cuello. «¿Te gusta, mami? Ahora yo también tengo un diamante como tú en tu anillo de casada», agregaba Lucía orgullosa mostrando su regalo. «Es precioso, cielo. Cuídalo mucho porque es un regalo muy especial de tu Tito que siempre estuvo pendiente de ti», respondió Elisa conmovida, recordando aquel turbulento año de incertidumbre y cómo ese noble hombre había aparecido en sus vidas de manera providencial. Luego de compartir un rato más en amena conversación y ver a Lucía jugar con su nueva mascota, Ernesto dijo que debía retirarse pues tenía otros compromisos pendientes. Los esposos Ruiz lo acompañaron hasta la puerta agradeciéndole una vez más por tan gentil detalle para con su hija. «Ha sido un placer como siempre. Saber que Lucía está tan recuperada es el mejor agradecimiento que puedo tener de su parte. Me llena el alma de dicha verla crecer tan fuerte y feliz», manifestó el señor de la Riva estrechando las manos de ambos antes de emprender el camino hacia su auto. Una vez que el distinguido Mercedes-Benz negro del señor de la Riva desapareció al doblar la esquina, Alejandro le comentó pensativo a su esposa: «A veces aún me cuesta creer todo lo vivido en este último año, y cómo ese hombre cruzó nuestras vidas tan oportunamente para cambiar nuestro destino. Si no fuera por Ernesto y su enorme generosidad, quizás nuestra pequeña no estaría hoy aquí. Es como si fuera nuestro ángel de la guarda». «Así es. Hace un año ni te imaginabas que al devolver ese anillo encontrado por casualidad, estarías salvando indirectamente la vida de tu propia hija. Son caminos misteriosos del Señor que nosotros no alcanzamos a vislumbrar», reflexionaba Elisa con esa fe inquebrantable que la caracterizaba. Esa noche, mientras arropaba a Lucía para dormir luego de tan estimulante día para ella con la visita de su adorado benefactor, Alejandro la encontró sentada en su camita observando pensativa el centelleante dije de corazón que Ernesto le había regalado. «¿Pasa algo, princesa? Te noto muy callada», le preguntó sentándose a su lado. «Es que estaba pensando, si tú no le hubieses devuelto a Tito Ernesto ese anillo de brillantes que encontraste, él no habría tenido luego el dinero para pagar mi operación y los remedios», comentaba la niña reflexiva, asombrando a su padre con su perspicaz conclusión. «Tienes mucha razón, mi amor. Gracias a ese buen acto que tuve, ese caballero tan generoso luego pudo ayudarnos. Es como una cadena de favores», le respondió Alejandro acariciando su cabello, maravillado de la aguda inteligencia de su pequeña. «Sí, por eso ahora yo quiero portarme siempre muy bien y ser buena con los demás, para que después ellos también ayuden a otros. Así más nenes enfermos podrán curarse como yo», determinó Lucía con firme resolución. Alejandro abrazó enternecido a su sabia hijita, con el corazón henchido de orgullo y gratitud ante la lección que estaba recibiendo de alguien con apenas 5 primaveras encima. «Eres un angelito de luz y bondad, mi Lucía. Con esos nobles valores que llevas dentro, serás de gran bendición allá a donde vayas.
Y tienes mucha razón. Las buenas acciones siempre producen más frutos de generosidad, aunque no los veamos. Que descanses, princesa, le dijo besando su frente antes de dejarla acurrucada abrazando su peluche favorito. Los años siguientes continuaron transcurriendo felices y sin mayores sobresaltos para los Ruiz. Lucía seguía creciendo fuerte y sana, convirtiéndose en una destacada alumna y amiga fiel de sus compañeros gracias a su dulce carácter bondadoso. Ernesto de la Riva seguía en contacto con la familia que había adoptado como propia. Solía presentarse con frecuencia por la casa de sus ahijados para celebrar cumpleaños, navidades y otras ocasiones importantes, siempre consintiendo a la pequeña Lucía con fabulosos obsequios traídos de sus frecuentes viajes al exterior. Un buen día, Ernesto les informó emocionado que había conocido a una encantadora profesora de literatura y pensaba formalizar la relación y convertirla en su esposa. Les presentó a la culta y gentil mujer, quien congenió de inmediato con Alejandro y su familia. Un tiempo después se casaron en una íntima ceremonia. La nueva señora de la Riva pasó también a involucrarse activamente con Lucía, ayudándola con sus tareas escolares, llevándola de paseo al parque, el zoológico o el teatro. Pronto entre ambas se formó un estrecho vínculo afectivo que llenó aún más de dicha los años posteriores del matrimonio que no tuvo descendencia propia. Para cuando Lucía cumplió sus 15 primaveras ya era toda una señorita, conservando ese corazón puro y bondadoso que sus padres tan amorosamente habían cultivado. En la fiesta de cumpleaños, Ernesto se acercó conmovido a Alejandro y le dijo: «Querido amigo, ver crecer sana y feliz a tu hija todos estos años ha sido la mayor satisfacción para este viejo sin herederos. Me hace dichoso poder seguir viéndola convertirse en la extraordinaria mujer que está destinada a ser». Los ojos de ambos hombres se humedecieron al fundirse en un fuerte abrazo. La vida los había unido años atrás de manera fortuita pero providencial, para brindarse mutuamente una segunda oportunidad de amar y ser amados a través de esa jovencita de nobles sentimientos que representaba la esperanza hecha carne.